Eso es un título que fue extraído básicamente del texto que vamos a leer hoy. Así que no tuve que inventarme mucho las cosas esta vez. Lo extraímos directamente del texto, ahí estaba. Pronto lo vamos a ver, lo vamos a leer. Pero miren, hermano, algo importante y en relación con lo que vamos a ver hoy. Anteriormente, los versos 9 que ya hemos estudiado, Juan nos dice que ninguno que haya nacido de Dios actúa o vive en continuidad en el pecado. Y Juan dice que las razones de esa verdad es porque la semilla de Dios, la simiente de Dios, ahí lo ven en el 3:9, la simiente de Dios, primera de Juan 3:9, la semilla de Dios permanece en el creyente. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. No puede continuar en la práctica del pecado como si estuviese perdido en el mundo, porque la simiente o la semilla de Dios está ahí, todavía haciendo lo que tiene que hacer. La simiente de Dios está ahí. Hemos nacido de Dios de una forma sobrenatural. Y ese nacimiento implica, hermanos, una nueva vida que ha surgido con un nuevo código de cómo ha de desarrollarse. Cada semilla de cada planta lleva un código en sí que le dice a la planta cuánto debe crecer, la estatura, las medidas, los colores que debe, ¿verdad?, revelar, el tipo de fruto o hoja o flor que debe presentar. Nosotros no hemos nacido del mundo, hemos nacido de una simiente divina de Dios. Por lo tanto, esta planta, podríamos ilustrarlo así, que ha crecido partiendo de esa semilla, va a crecer y va a tomar, ¿verdad?, aquello que está grabado en la semilla divina de la cual hemos nacido. Ahora, con ese doble enfoque, que es característico de Juan en toda su carta, Juan en toda su carta siempre tiene un doble enfoque. Dos cosas está viendo Juan siempre. Juan describe por un lado a la persona que persistentemente peca porque está bajo el poder del maligno, y también ve por otro lado al cristiano que puede caer en el pecado, pero que no puede continuar pecando persistentemente como si estuviese perdido, porque no está bajo el poder del maligno, sino que está bajo la autoridad y el poder de Dios. Dios lo guarda. Dios lo guarda. Y al expresar estos pensamientos, Juan usa palabras griegas que nos indican en esos versos anteriores que vimos que esa continuidad en el pecado, esa continuidad en la maldad, revela que la simiente de la persona realmente no es una simiente de Dios, sino que todavía posee la simiente del mundo, la simiente pecaminosa, por lo cual él no puede parar de vivir en ese ambiente de vida pecaminoso. Esto es todo lo que hemos visto anteriormente. Ahora, el nacido de Dios busca reflejar las virtudes y excelencia de su Padre. Cuando cae en pecado el creyente, se da cuenta de que Satanás lo ha extraviado. Pero cuando regresa a Dios, ¿verdad?, en fe y arrepentimiento, encuentra perdón por ser hijo de Dios y porque no está en las manos y en el poder del maligno. Es restaurado, es levantado, es fortalecido, hay perdón, hay gracia suficiente y continúa su camino derecho. Cosa que no puede ocurrir con aquel que no ha nacido de Dios. El que no ha nacido de Dios se ha extraviado y seguirá estando extraviado, sin remedio alguno. Esas son las declaraciones que fuertemente encontramos aquí de Juan en esta carta una vez más. Ahora, a lo que vamos hoy es algo similar. Juan sigue hablando de algo parecido, pero ahora nos va a introducir otra vez este elemento del amor que es tan necesario. Es tan necesario. Para cuando llegamos a Génesis, volviéndonos a la Biblia, Génesis, vemos una ilustración bella del comienzo de la creación. Luego vemos la caída del hombre. El hombre toma el camino, su propio camino, buscando su propio destino. A causa de ello entró el pecado, entró la muerte, todos sabemos la historia.
Pero más adelante, ya para Génesis 4, vemos un escenario escalofriante, terrible. Por primera vez en la historia ocurre un homicidio. Y un homicidio bastante feo. Dos hermanos terminan, este hermano termina matando al otro. Todos sabemos la historia de Caín y Abel. Pero podemos ver a dos personas totalmente diferentes, dos caminos totalmente diferentes. Caín tenía una trayectoria de vida, Abel tenía un camino completamente diferente. Pero se cruzan y el maligno toma, ¿verdad?, acción. El pecado toma acción y ocurre el primer homicidio de la historia. Algo horrible, algo feo, fríamente calculado. Este hermano termina con la vida de su propio hermano. Fríamente calculado, con un corazón lleno de venganza, de odio, con un corazón frustrado. Mira a su hermano como un estorbo grande en su vida y lleno de aborrecimiento. Él se propone que si no lo quita del camino nunca será feliz. Esa era la mentalidad de Caín. Podremos imaginarnos. Este deseo ardiente que tengo en mi corazón, este odio tan pesado, debe ser aliviado al ver correr la sangre de mi hermano. Y ejecuta a su hermano fríamente calculado. Vemos ese escenario tan feo, ¿verdad? Caminamos un poco más hacia adelante en la historia. Cuando llegamos a Génesis 6:5, por ahí, ¿qué vemos? Que ya todo el panorama histórico o todo el ambiente de vida de los seres humanos era un desastre horrible, a tal punto que dice la Escritura que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y algo que la Biblia hace énfasis es que había un alto nivel de violencia. Alto nivel de violencia. ¿Violencia entre quién? Entre padres e hijos, hermanos, familias. Derramamiento de sangre no paraba. No paraba. Ese es el ambiente. Y ese es el ambiente que históricamente vemos hasta el día de hoy. Donde ya han pasado 2 guerras mundiales, las guerras más sangrientas de toda la historia. Y la violencia es el pan de cada día. Es el pan diario, de una forma u otra. Violencia. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la trayectoria de aquellos que no han sido regenerados por Dios. Esa es la trayectoria de aquellos corazones que están completamente sumergidos en el pecado. No hay otra alternativa de vida. No habrá nunca otra forma de vida para aquellos que están perdidos. Ese es el destino de aquellos que viven perdidos sin Dios. No hay otra escapatoria. No existe otra escapatoria. Así que podríamos dividir a toda la especie humana, a toda la especie no, porque eso sería como evolución. Pero a todos los seres humanos podríamos dividirlos en estos 2 grupos que Juan lo divide. Aquellos que imitan a Dios y aquellos que imitan al maligno. Aquellos que imitan a Dios, aquellos que imitan al diablo. Juan divide todas estas cosas en 2 grupos. Eso es lo que veremos en el texto que vamos a leer. Juan tiene solamente 2 grupos en sus mentes. Aquellos que imitan a Dios y que son hijos de Dios, y aquellos que son hijos del maligno e imitan al maligno. Entonces, Juan presenta en toda esta carta lo mismo siempre. Presenta estos 2 grupos. O eres hijo de Dios o eres hijo del maligno. O estás en luz o estás en tiniebla. O estás en la verdad o estás en la mentira. O eres de Dios o eres de los demonios. O tienes comunión con Dios o no tienes comunión con Dios. O estás vivo o estás muerto. Para Juan no hay términos medios. Para Juan todo está bien claro, puesto sobre la mesa. 2 opciones, solamente 2 opciones. Para Juan está más claro que el agua. No existe términos medios. No existe medio bueno y medio malo. No existe cierta comunión con Dios o medio que no. Para Juan es o estamos en comunión con Dios o no estamos en comunión con Dios. O somos legítimamente hijos de Dios o no somos legítimamente hijos de Dios. Vamos a leer el texto entonces
Vamos a hacerlo todos juntos. ¿Qué les parece? Primera de Juan 3, del 10 al 18. Ese es el texto que vamos a estar considerando en esta tarde. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Vamos a leerlos todos juntos y lo vamos a hacer a la de 3. Son varios versos, así que síganme. A la de una, ¿la tienen todos? Si no, ahí está en pantalla. Comenzamos, 1, 2 y 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que unos a otros. Que lo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Y de ahí tomé entonces el título del mensaje, como pueden ver. Es un mensaje bastante claro, pero vamos a disertar un poco en él para poder entenderlo a profundidad un poco más. Amor, eso es un llamado al amor, ¿verdad? No cualquier amor, al amor fraternal, el amor de hermanos. No el amor entre hermanos comunes, como el amor que vemos en la familia. Este es un amor superior, un amor en la familia de Dios, un amor en unidad con Cristo. Así de grande es este amor. Aunque la gente no se dé cuenta y piense que la iglesia es como un tipo de club social, donde ahí entramos en alguna especie de relación con los que están ahí, pero nada hay que llevarlo tan profundo. Es un llamado al amor fraternal. Y de hecho, eso es algo que solamente ocurre aquí en la iglesia. No en tu casa viendo predicaciones en internet. Aquí en la iglesia, en la comunidad, en la comunión entre hermanos. En primer lugar, vamos a ver algo. Vamos a enfocarnos en algo primeramente. Vamos a ver el argumento que plantea Juan en esta carta. Y vamos a ver las bases de ese argumento. Juan, ¿cuáles son tus bases de ese argumento? Y luego vamos a ver algunas otras razones que Juan da para sostener las bases de su argumento. Número uno, le decimos a Juan, Juan, ¿qué tú me estás hablando? ¿Cuál es tu argumento? Y luego le decimos, ¿cuáles son las bases? Y luego le decimos, ok, dame más razones. Quiero más detalles para poder enriquecer esas bases. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar, es el enfoque primero que vamos a hacer. Y leemos entonces en el 10 y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Este es el argumento, hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Punto. Ese es el argumento. Así de simple. Ese es el argumento. Y lo leemos y nos quedamos, wow, entonces Juan, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? En otras versiones dice la Biblia, así distinguimos. En la versión, la nueva versión internacional dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. En otra versión, la Biblia de las Américas dice
En esto se reconocen. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se reconocen? Todo aquel que no practica justicia, otra vez lo mismo, no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces ese es el argumento en diferentes versiones de la Biblia. Pero todos tenemos por claro, ¿verdad?, cuál es el argumento. O sea, así se manifiesta, así se distingue. Cuando algo se manifiesta, es algo que se distingue, entonces claramente, que se puede apreciar, que se puede ver. Cuando algo se manifiesta, es algo que se hace claramente visible. Esa es la definición. Algo que se hace público, es algo que es revelado. Es como cuando subimos una foto o un video a los medios sociales. Hay un botón que dice publicar. Hasta que no se publique, nadie lo puede ver excepto tú. Una vez publicado, es visible. Todos lo pueden apreciar. Eso es lo que significa manifestar algo. Y entonces, Juan nos dice que la manera en que los verdaderos hijos de Dios se manifiestan es a través del amor a su hermano y de hacer justicia. Ese es el argumento de Juan. Lo que separa a un árbol frutal del resto de los árboles de fruta, ¿qué es? La fruta individual de cada árbol. Aquel es de mango, aquel es de guayaba, ¿verdad? Eso es lo que distingue a cada árbol frutal, la fruta que lleva. ¿Y qué cosa es? Algo visible, algo que se puede apreciar, ¿verdad? Santiago coincide con Juan en este argumento. Santiago 3, del 11 al 12. Vamos a buscar en otros apóstoles para poder apoyar un poquito a Juan. Porque Juan no está solo en esto. Juan está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Y tanto Juan como el resto de los apóstoles están en completa unidad con su argumento. Pero no solamente los apóstoles, sino que toda la Biblia está en completa unidad, equilibrada en cuanto a este argumento del amor mutuo o el amor fraternal. Santiago coincide con el pensamiento de Juan. Y en ese sentido también nos dice algo, inspirado por su espíritu. Santiago 3, 11 al 12 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o amarga? No, es imposible. Eso solamente ocurre, bueno, aquí en los Estados Unidos, en lugares, ¿verdad?, donde hay estamos sofisticados, ¿verdad?, el avance, y por una misma apertura tenemos agua caliente y agua fría. Pero estamos hablando ahora del tipo de agua en relación a si es dulce o es salada. Eso sería ya algo imposible, ¿verdad? O por esta apertura sale agua dulce o por esta apertura sale agua salada. Pero no pueden salir las dos al mismo tiempo. Ese es el argumento de Santiago en esta ocasión. Y luego dice, el 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No, ¿verdad que no se puede? O una fruta o la otra. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, y es básicamente para reflejar el hecho de lo que somos. O somos dulce o somos salado. O damos agua dulce o damos agua salada. O somos una cosa o somos la otra. Pero no podemos ser las dos al mismo tiempo. ¿Me hago entender? No podemos ser las dos al mismo tiempo. No podemos ser hijos de Dios y hijos del diablo al mismo tiempo. Eso es imposible. Eso es totalmente contradictorio. Una cosa o la otra. Aquí vemos estas dos únicas categorías otra vez. Dos categorías, solamente dos, que dividen aún los que estamos aquí en la iglesia. Aún en este grupo hay dos categorías. Aquellos que son agua dulce o agua salada. Hágase llamar hijos de Dios o hijos del diablo. Entonces ese es el argumento de Juan. Justos o injustos, una cosa o la otra, y no las dos al mismo tiempo. Todo el que no hace justicia, al no demostrar amor por su hermano, no es hijo del Dios de toda justicia. Todo el que no demuestra amor por su hermano está manifestando que no es hijo del Dios de amor.
Todo acto de justicia, todo acto de justicia es una demostración viva de amar a alguien. Todo acto de justicia es una manifestación de amor. La justicia de Dios es una manifestación de amor de parte de Dios. Aunque sea para juicio, aún así es una demostración de amor de parte de Dios, que no desea que el mal continúe avanzando, que no desea que el mal continúe, ¿verdad?, llevando a cabo todas las atrocidades, deteniendo la maldad, deteniendo el pecado. Toda justicia es una demostración de amor. Cuando hacemos justicia, estamos amando. Cuando hacemos lo justo, estamos amando. Todo aquel que no hace justicia y que no demuestra amor por su hermano, no le pertenece a Dios. En la Escritura encontramos a un Dios justo, que se relaciona y se identifica ¿con quién? Con aquellos que practican la justicia. Ahí tenemos algunos textos en pantalla de cómo ese Dios justo se relaciona con aquellos que practican la justicia. Los ama, los protege, provee para ellos, los bendice y además los escucha. Los escucha. ¿Podemos nosotros vivir una vida de injusticia y también querer y desear o pretender que Dios nos escuche y nos complazca en todo lo que queramos? Hermanos, el oído de Dios está atento a los justos. Está atento a los justos. Santiago 5, 16 al 18. Santiago 5, 16 al 18 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, no de cualquiera, del justo. Del que vive un camino de justicia. El camino trazado por el Señor, el camino trazado por Dios. Dice el texto que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo, dio lluvia, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Un ejemplo de un justo clamando a Dios y Dios contestándole al justo. Dios está atento a las oraciones de los justos. Dios desea que hagamos, que practiquemos la justicia. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El oído del Señor está atento a las oraciones de los justos. Ese es el trato de Dios con los hombres justos. Aquellos que viven en la práctica de la justicia. Ese es el trato, la relación de Dios. Justo es la designación que especialmente vemos en el Antiguo Testamento para aquellos que viven y actúan según los mandamientos de Dios en obediencia. Eso es lo que te constituye como una persona que practica la justicia. Así se designa a aquella persona en el Antiguo Testamento como justo, aquel que en obediencia a Dios obedece sus mandamientos. Ese es el justo. O sea, el justo no es simplemente alguien que hace buenas cosas por ahí. El justo es el que está obedeciendo a Dios y viviendo en ese camino de obediencia, practicando lo que Dios quiere que haga en su vida. Esos son los justos, los que anhelan vivir así, los que desean vivir así. No son perfectos como Elías, pero ellos llevan un patrón de vida, un caminar en justicia. A diferencia de los que están perdidos, a diferencia de los que viven en total maldad. ¿Cómo se ven los justos en su camino? Los justos demuestran amor, porque el mandamiento de Dios ha sido claro desde el inicio, que nos amemos unos a otros, ¿sí o no?
El justo entonces debe amar. Vemos un ejemplo aquí del final de la vida del justo, del final de aquel que en obediencia hace lo que Dios quiere. Mateo 25, versos del 34 al 40. Dice entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esa es la demostración. Ese es el ejemplo de vida que manifiesta si realmente le perteneces a Dios o no. En esto, dice el verso 10 de 1 de Juan 3, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cuáles son las bases de este argumento? ¿Por qué Juan puede decirnos esto así claro y tajantemente como lo hace? ¿Por qué lo puede hacer? ¿Cuáles son las bases? Lo vemos ahí en el verso 11. Esas son las bases. O esa es la base por lo cual Juan nos está diciendo este mensaje tan importante. Verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuáles son las razones o las bases? Este es el mensaje que ustedes han escuchado desde un inicio. A ustedes no se les ha dicho otra cosa. A ustedes no se les ha comunicado algo raro, algo difícil de comprender, métodos humanos. No. Se les ha comunicado palabra de Dios, instrucciones de Dios, y lo hemos hecho desde un inicio con ustedes. Este es el mensaje que ustedes han escuchado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esa es la base del argumento. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de Caín, y las de su hermano eran buenas. O sea, no hubo justificación para su acto criminal. Contrario al camino de Caín, lo que se nos está mandando a nosotros a hacer con nuestros hermanos es demostrar totalmente afecto fraternal o amor, como lo sabemos. Cuando Dios pide que hagamos algo, Él no lo pide basado en que tú puedes hacerlo por tus propias fuerzas o porque yo puedo hacerlo. Él no está confiando en que nosotros lo haremos porque somos muy capaces de hacerlo. Cuando Dios nos ordena algo, nos pide algo, Él lo hace porque Él sabe que por medio de Él es posible que lo hagamos. Él lo pide porque Él sabe que por medio de sus fuerzas tú puedes hacerlo. Tú puedes vivir así. Tú puedes demostrar amor. El que no puede demostrar amor es el que no tiene a Dios. Ese no puede hacerlo de ninguna forma. Pero nosotros que hemos creído y hemos sido transformados y nuestro corazón de piedra fue removido y ha puesto Dios un corazón de carne, en el poder de Dios y con su espíritu podemos dar esos frutos y vivir de esa manera, amando a nuestros hermanos. Sí lo podemos hacer. Ese es el camino correcto. Ahora, el camino opuesto es el camino que Juan ilustra aquí, el de Caín. O sea, tenemos una puerta delante de nosotros. O tenemos dos puertas, dos caminos distintos. El de Caín y el de Abel. El del amor
o el del odio. No hay una tercera puerta. Debemos caminar por uno de esos. Solamente los verdaderos hijos de Dios caminarán y atravesarán la puerta del amor para vivir conforme a ella. Solamente los capacitados por Dios podrán hacerlo y así podrán vivir. Así podrán vivir. Pero Caín escogió el camino opuesto. No seamos como Caín, dice esta versión de 1 de Juan 3:12. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. Caín lo hizo por una sola razón. Caín no mató a su hermano porque tuvo demasiada envidia simplemente. Caín no mató a su hermano porque un día se levantó con el pie izquierdo y hasta ese día llegó su hermano. Caín mató a su hermano porque era del maligno. Y cuando alguien es del maligno, hermanos, está en sus manos, es un problema de tiempo. Es un problema de tiempo simplemente para que el diablo haga contigo lo que él quiere. Si no lo hace hoy, lo hace mañana. Si no destruye tu vida y tu matrimonio hoy, lo va a hacer mañana. Es problema de tiempo. Juan nos está ilustrando a Caín y a Abel para dejarnos saber las implicaciones de vida para aquella persona que vive en las manos del maligno. El que vive en las manos del maligno no puede obedecer a Dios, no puede amar a sus hermanos. Juan no está haciendo énfasis en las razones específicas de por qué ocurrió aquel homicidio, sino más bien él está destacando y haciendo énfasis en la naturaleza que había en Caín que lo llevó a hacer lo que él hizo. Fue su naturaleza pecaminosa, al ser del maligno, al pertenecer al maligno, lo que lo llevó a hacer lo que él hizo. Todo lo que se necesita para que hagas atrocidades en tu vida, es estar en las manos del maligno. Eso es todo lo que hace falta. Eso es todo lo que necesita una persona para llenar su corazón de odio, llenar su corazón de envidia y llenar su corazón de todas aquellas cosas contrarias al amor que lo llevarán en un camino de destrucción tarde que temprano. Eso es lo que Juan está enfatizando aquí en este texto. No como Caín, que era del maligno. Caín no fue injusto después que mató a su hermano. Él siempre fue alguien injusto. Caín no fue un asesino después que mató a su hermano. Él ya era asesino, ya él era homicida cuando en su corazón y en su mente múltiples veces había terminado con su hermano. Pero aquel acto homicida simplemente reveló lo que ya había en el corazón, lo que ya Caín realmente era desde lo interior. Cuando llegó el momento de matar a su hermano, eso simplemente ilustró, manifestó lo que realmente Caín siempre había sido. Su naturaleza perdida. Eso es lo que pasa con los que no son hijos de Dios. A ese punto te llevará tu naturaleza no regenerada, estando usted en las manos del maligno. Es mi esperanza que aquí no exista ese problema, ¿verdad que no? Todos creemos con fe de que no es así. Porque estando en las manos de Dios, Dios hará cosas grandes con nosotros. Dios hará de nosotros lo imposible. De lo torcido nos hará derecho. Con todas nuestras imperfecciones, sabremos amar a nuestros hermanos. Sí lo haremos en Dios. Ese es el deseo nuestro y la confianza. Y es que cuando nosotros obramos sin amor como Caín, aún lo bueno que vemos en las otras personas nos parece malo, nos parece un estorbo. Aún las cosas buenas que vemos en los demás se nos convierte en algo irritante, algo insoportable. Póngase a pensar, ¿eso no es lógico? Si tú ves que a alguien le pasa algo bueno o tiene algo bueno, la lógica ¿cuál sería? Qué bueno por esa persona.
alegrarnos junto con ella. Pero el corazón dañado, ¿qué hace? Aún esas cosas las ve como algo negativo para sí mismo, cuando realmente no lo es. Cuando estamos así, en la posición como Caín, aún las cosas buenas nos parecen malas. Dominado por el maligno, nos llevará entonces en un camino totalmente de injusticia, porque la manifestación de no amar es ser injusto, es no hacer las cosas correctas, es no hacer lo que realmente debemos hacer en el momento oportuno. Si es el momento oportuno de actuar a favor del caído y lo hacemos, ¿sabes lo que estamos haciendo? Justicia, lo que realmente debemos hacer. Y en esa justicia demostramos amor. Cuando no socorremos al caído o cuando no nos interesan las necesidades ajenas, estamos siendo injustos, muy injustos, porque el Dios de toda justicia está pendiente de tus necesidades. El Dios de toda justicia, sin tú haberlo merecido, ha provisto para ti y para tus hijos. ¿Y por qué tú no lo vas a hacer con tus hermanos? ¿Por qué tú no lo vas a hacer con los demás? Eres injusto. Y si tienes y puedes, ¿por qué no lo haces? No amar es un camino de injusticia. No amar es un camino de egoísmo. Porque cuando se trata de ti, eres el primero que busca la solución. Eres el primero que buscas ayuda. Eres el primero que quieres que la gente te sirva y que te den una mano. No, hermanos. Nuestro camino es un camino de justicia. ¿Cuáles fueron las razones para las bases del argumento de Juan? Este es el mensaje que habéis oído desde el inicio, que nos amemos unos a otros, porque este es el mensaje, dice Juan. No hay otro mensaje. Este es el mensaje que dejó el Señor claramente. Este es el mensaje primordial. El mensaje primordial no es vete al seminario, búscate un libro donde aprendas y descubras cómo responderle a toda la gente lo que sea que te pregunten. Eso es importante, lo podemos hacer y lo debemos hacer. Pero el mensaje que dejó el Señor y las instrucciones primordiales fueron las que fueron transmitidas por los apóstoles desde el comienzo. Iglesia, esto es lo que Dios quiere que hagamos, que nos amemos unos a otros. Ahora, más razones prácticas para ir ya inclinándonos hacia el final. Más razones prácticas en apoyo de esta base es lo que dice en el verso 13 y 15. Verso 13 y 15. Ahora vamos a ir un poco más lejos y al extremo. Y voy a decir lo que Juan afirma aquí. Juan ahora nos va a decir que la única forma de demostrar, la única que existe, de poder demostrar que realmente hemos pasado de muerte a vida es precisamente el amor. No hay otra. No es tu apariencia exterior, que ya no te vistes como te vestías antes, de faldas cortas o de pantalones, con poca ropa. Eso es bueno, eso es honroso, eso es digno de una mujer sabia y de un hombre sabio. Pero esa no es la forma en que demostramos si realmente hemos pasado de muerte a vida, porque hay gente religiosa, perdida, hija del diablo, hijo del diablo, que se visten como Donald Trump y el presidente, bien vestidos. Los fariseos de aquellas épocas se tenían unos vestidos tremendos, las filacterias las anchaban y el Señor le dijo, ustedes son tumbas blanqueadas. Hay solamente una forma de demostrar que hemos pasado de muerte a vida, de ser tumbas blanqueadas, a ser realmente seres vivientes, vivos. Y es lo que Juan argumenta a continuación en los versos 13 al 15, para simplemente proveer más recursos a sus bases. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Más claro que en el agua. Es el amor la única forma de demostrar que hemos pasado de muerte a vida. El mundo nos va a odiar y nos va a aborrecer. Eso es lo más natural. Eso debe pasar. Así es como el mundo debe actuar con relación a nosotros. Y así es como cada mundano debe actuar. Pero no nosotros. Actuar así para nosotros como hijos de Dios no es natural. ¿Puede un cristiano actuar sin falta de amor? Sí, pero no es natural. Y como no es natural, se duele. Y dice, ¿por qué hice lo que hice? Y busca en arrepentimiento, perdón, y busca alejarse de esa vida de pleitos, de envidia, de riñas, de ofensas, de venganza. El odio es una actitud del corazón que no está regenerado. Es una actitud que mata todo lo que toca. Como la amargura. Mata todo lo que toca. Mata todo lo que tienes delante. Odio es un estado emocional que nos puede llevar a una desesperada sed de venganza, violencia, agresión hacia el prójimo, que es lo que experimentó Caín y todos los que son como él. Con el odio nada se arregla. Nada se arregla con ese deseo intenso de matar. Para quitar del medio de ti esa persona que tanto te molesta. Voy a hacerle daño. Voy a ir donde el jefe para que saquen a fulano y a mengano del trabajo. Sin haber hablado con él, sin haber tomado tan siquiera los primeros pasos en amor para tratar de que esa persona recapacite. Tienes todo tu derecho de comunicarle a tus superiores los problemas que estás confrontando en tu trabajo, pero hay gente que dañinamente desean el mal para las personas. El odio no soluciona nada. Posiblemente lo saquen de trabajo, pero espérate, porque eso no va a parar ahí. El pecado no para. El pecado no tiene freno como los caballos. El pecado es un caballo desbocado. Y tarde que temprano verás los resultados de tu extravío, de tu corazón extraviado. Y quitas a ese y Dios pondrá delante de ti 10 más peores que ese. El odio y la venganza no solucionan nada. Por eso Dios dice, déjenme la venganza a mí. Déjenmela a mí. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo aborrece. El mundo va a actuar de la manera que el mundo debe actuar por naturaleza, estando bajo el dominio y el control del maligno, pero los hijos de Dios estamos bajo la autoridad de Cristo. Un corazón homicida es lo que el diablo siempre ha sido, como lo expresa Juan 8:44. El diablo siempre ha sido homicida desde un inicio, y todos aquellos que son como él también son homicidas como él. Una vida nueva, una vida restaurada en Cristo, una vida limpia, es lo que Dios ha hecho con nosotros. Una vida que sigue su ejemplo en la práctica, en amor. Más que el amor por nuestros semejantes, aquí estamos enfocados en un amor entre hermanos. Vuelvo y repito, es algo verdaderamente importante. Tú fuiste levantado de los muertos, salvo por Dios, salvo por gracia. Y Dios te ha de colocar en el seno de una comunidad de fe para que desarrolles la capacidad de amor
que por medio de su Espíritu podrás dar para que crezcas en amor. Eso no podrá ser posible fuera de la comunidad de la fe. Es aquí donde debe ocurrir esa realidad. Ese es el llamado que tenemos. Tú no estás aquí simplemente para ver cómo salió el servicio de hoy, si lo programaron bien o no, si cantamos bien o no, si la predicación estuvo buena, excelente, regular o mala o pésima o no. Usted está aquí para una misión mucho más grande y ambiciosa. Ser transformado para dar y transformar a otros. Esa es tu misión aquí. Por eso es importante que te prepares, por eso es importante que vivas para Dios en comunión con Dios. Por eso es importante que ores, que estés pendiente de tus hermanos, de lo que estamos haciendo. Tu iglesia es importante, para Dios lo es, para ti debe ser aún más. Verso 16, ya vamos al final. Verso 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros conocemos qué es lo que Dios dice cada vez que escuchamos en su palabra. Ámense unos a otros. Inmediatamente a nuestra mente no viene un concepto cultural acerca del amarse, ni del quererse, ni del amor que el mundo expresa que es amor. Inmediatamente que escuchamos estas palabras en la Biblia, nosotros sabemos de qué se trata porque vimos ejemplo claro en el Señor Jesucristo de en qué consiste ese amarnos. Es un amor de carácter sacrificial. Es un amor que va más allá de los límites. Es un amor de que cuando es necesario dar el paso del sacrificio, lo daremos. Porque así el Señor lo mostró. Juan 13, 34 al 35 dice el Señor mismo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No como tú pienses que debe ser, sino como yo os he amado. Así, que se amen unos a otros. Y además dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. No hay otra forma de saber. No existe otra manera. Vuelvo y repito, no hay otra forma de identificarnos. No existe otra forma. Con la Biblia bajo el brazo no nos vamos a identificar. No nos vamos a identificar. Aunque tengamos un buen porte, no nos vamos a identificar. Es a través de la demostración viva. Es a través de esta manifestación del amarse unos a otros. Hay gente que brincan de iglesia a iglesia y no pasa nada. Y deberíamos salirnos si hay herejías, si hay corrupción, si hay mentiras. Pero hermanos, la iglesia no es cualquier cosa. Es allí donde podrás demostrar lo que tú realmente eres en Cristo Jesús. Es allí. Es un amor dispuesto a llegar a los límites, vuelvo y repito, como el Señor nos mostró. Es una actitud de amar que no está reservada solamente para aquellos que pueden sacar lo mejor de nosotros, sino aún para aquellos que nos molestan. Sí, hermanos, en la iglesia va a haber muchos que nos molestan. Pero nuestro amar no está reservado solamente y exclusivamente para el hermanito que siempre tiene una sonrisa en la cara. El hermanito ese es un amor, es adorable el Señor. No, es para aquella persona que cada vez que te la encuentras en la iglesia siempre tiene un comentario negativo y siempre te dice que la ropa te queda mal y, para todos. Es para todos. Si el Señor hubiese escogido así a quién salvar,
con quién ser misericordioso. A ver, los bonitos párense para acá, los feitos para allí. El Señor no miró nada de eso. El Señor vació su amor a un montón de gente que no merecía ni tan siquiera la atención. Último enfoque, hermanos, y termino con esto. Juan nos hace un llamado de manifestar ese amor, de hacerlo. Háganlo, iglesia, manifiéstenlo, pero no como quiera. Dice Juan, no lo hagan como quiera. Háganlo de esta manera, sinceramente y no fingida. Podemos amar fingidamente, ¿sabía usted eso? Que podemos amar fingidamente. Hay dos formas de amar, fingidamente o sinceramente. ¿You? Son como esos artículos que salen en las noticias. Wow, mira, esa joven, bella, como quiera a su marido, gordo, viejo. El marido tiene 100 años, la muchacha tiene 15. Y es un ejemplo. Que puede ser que haya amor real, ¿no? Pero a veces no es así, a veces el amor es muy fingido, es por intereses, es lo que quiero ilustrar. O sea, no se lo tomen personal para ustedes. O, no sé, hay muchos ejemplos de amor fingido. Como cuando esa esposa llega y le compras un buen regalo, el regalo que tanto estaba esperando, y nunca te dice que te quiere, o el marido nunca te dice que te quiere, ni nunca le prestas atención, pero ese día, ay, qué lindo, no sé. Hay dos formas de amar, fingidamente o sinceramente. Y la que Juan nos está diciendo aquí es la que es del corazón. Un amor entrañable, profundo. Y nos da un ejemplo simple que lo encontramos en el verso 17 y 18, que son los últimos dos versos que vamos a mirar. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Un amor que se demuestra real, de una forma real, que revela nuestras verdaderas intenciones, nuestros verdaderos deseos para contigo. Yo no persigo otra cosa que realmente verte restaurado. Yo no persigo otra cosa que realmente ver a tu familia en paz, en tranquilidad, porque mira, te he suplido tus necesidades, te he ayudado. Yo quiero verte feliz. Quiero verte creciendo, hermano. Quiero verte aquí con nosotros. Quiero ver que tu familia salga de ese problema en que se encuentre, porque me gozo cuando tú te gozas. Me gozo al verte bien, al verte estable, feliz. Yo me alegro contigo. Eso es un amor sincero. Un amor sincero. No estamos mandando aquí a la gente de que cada vez que vengamos a la iglesia nos lancemos encima de los hermanos y le peguemos 5 o 6 besos y lo carguemos todos los domingos y le digamos, hermano, ¿cuánto tiempo sin verte? Hermano, si hace 2 días estuve aquí. No estoy diciendo que seamos exagerados, pero que seamos sinceros en la forma de expresar nuestro amor con la gente, con los hermanos. Primera de Pedro 1:22 dice lo siguiente. Pedro también se une a Juan en este argumento. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ámense entrañablemente. Y toda esta gente están conectados, ¿saben por qué? Porque es el Espíritu de Dios hablando a través de todos ellos, de todos sus ejemplos. Gente que dieron el corazón por la iglesia, que lloraban con los que lloraban, que reían con los que reían. El mismo ejemplo que vimos en el Señor. El amor no nos permite ser insensibles, fríos. El amor nos hace doler cuando vemos las necesidades ajenas. No nos permite voltear las espaldas a la gente.
No nos deja tranquilos, ni en la casa, ni en ningún lado. Wow, ¿qué será con esto lo que está pasando con este hermano? ¿Qué será? Aunque tengas todas tus comodidades y tú no tengas ningún problema, pero la carga de tu hermano se hace pesada aún para ti, porque lo quieres, porque es importante para ti. A diferencia del amor, el camino del odio destruye todo lo que toca. El amor vivifica, el amor restaura, el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Amémonos entrañablemente, no solamente de lengua, sino en hechos y en verdad. Padre, te damos las gracias en esta tarde una vez más. Mi Dios, nos hemos reunido específicamente para esto, para aprender